Bienvenidos a las charlas pastorales, temporada número 76, y como ya lo habíamos dicho desde la semana pasada, lo prometido es deuda. Vamos a hablar sobre la prueba de la fe. Y bueno, pues todos sean bienvenidos en esta nueva temporada, en este episodio primero de esta semana. Mi nombre es Arturo Delgado y es un privilegio y una bendición poder compartir con ustedes durante unos minutos acerca de la prueba de nuestra fe. Eso es lo que vamos a estar estudiando. Y para esto vamos a estudiar a un personaje de la Biblia, uno llamado Abraham. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes no saben mucho sobre quién fue Abraham. A lo mejor tienen un tío Abraham, pero no es el mismo de la Biblia, ¿verdad? A lo mejor tienen algún conocido, lo que sea, pero Abraham en la Biblia es un personaje muy importante en la historia, tanto del pueblo de Israel como en la historia del cristianismo, porque a final de cuentas fue el famoso hombre de fe, amigo de Dios, que Dios le dijo que saliera de su tierra, de su parentela, le dijo que le daría la tierra de Israel o de Palestina, le dijo también, entre otras cosas, que tendría una gran descendencia, una multitud, y luego no tenía hijos, y bueno, muchas cosas sobre la vida de Abraham. En el Antiguo Testamento se habla de Abraham, pero también se habla de Abraham en el Nuevo Testamento. Entonces encontramos nosotros que Abraham es el padre, como el padre espiritual, algo así como el padre de todos los creyentes por medio de la fe, por el ejemplo, por el modelo. Nosotros sabemos que Dios nos engendra a través de su presencia, su amor, su gracia en las cosas espirituales, o sea, da luz en nosotros y a nosotros como nuevas criaturas cuando le entregamos nuestra vida al Señor Jesús. Así es que, muy bien, habiendo dicho esta pequeña introducción, quiero leer la palabra del Señor en el capítulo número 11 del libro de Hebreos, 11, 17 al 19, dice así: por la fe Abraham, volviendo a Abraham, fue probado cuando fue probado. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a su hijo Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y bueno, vamos a hablar de Abraham, pero recuerda que nuestro tema tiene que ver con la prueba de la fe, y vamos a hablar durante toda la semana sobre esto. ¿Cuál ha sido tu momento más memorable, el momento más memorable de tu vida? Quizás cuando te casaste. ¿Te acuerdas cuando los que se casaron ya, verdad? Y los que nomás se juntaron, pues no sé si tendrán algún momento donde antes y después, ¿verdad? Porque luego cuando se juntan como que no terminan de juntarse bien, ¿verdad? Pero los que hacen ceremonia, hacen fiesta, sale de la casa, ¿verdad? Son momentos memorables. También cuando nacen los hijos, ahí sí, de cualquiera, ¿verdad? Son momentos memorables. Yo tengo en mi mente los recuerdos muy presentes del nacimiento de mis 3 hijos. Entonces, exactamente ahí en el quirófano, porque tuve la oportunidad de estar allí. No estaba preparado la primera vez, sino que el doctor le caí bien, yo creo, y me metió en ese momento al quirófano. Ya me andaba desmayando. Pero no, creo que no, aunque tengo algunos muy buenos amigos que son bien fuertotes, pero que ven sangre y se andan desmayando, pero esa es otra historia. Y bueno, sí fue muy memorable, ¿no? Quizás también cuando sobreviviste a una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, hay amigos que han tenido accidentes que pudieron haber sido fatales, y que es un testimonio de cómo sobrevivieron. Para ellos y para muchos, obviamente, escucharles son momentos muy memorables, ¿no? Ahora, también cuando alguien sufrió una enfermedad, por ejemplo, mi esposa la operaron de corazón abierto, le cambiaron un cambio valvular hace 7, 8 años, y
Y fueron momentos muy memorables, ¿no? De muchas cosas en la vida. Cuando te jubilaste, los que ya se jubilaron, cuando se despidieron de alguien o cuando murió un ser querido, momentos muy memorables. Que por cierto, ¿verdad? Esta semana pasada falleció Ángela Ruiz de Narváez, querida amiga, hermana en Cristo, que caminó con Cristo toda su vida. El Señor quiso llevársela, ya venía con una serie de complicaciones de su salud, pero el Señor la llevó para estar en su presencia. Damos gracias a Dios por la vida de la familia Narváez Ruiz, porque han sido de bendición también para nuestras vidas, e incluso Ángela y su esposo, que ya había fallecido hace algunos años, Francisco, no solamente fueron de gran bendición para nuestra vida, sino también para la obra del Señor. Ellos fueron amigos del encuentro matrimonial por muchos años y ellos fueron los pioneros de la obra allá en Santa María del Río, Ágape Santa María del Río, que por cierto, gracias a Dios, ahí va con todas las ganas y la fuerza, ¿verdad?, de Dios. Y bueno, yo no quería dejar de pasar esto, porque me viene a la mente de los momentos memorables que tuvimos con ellos, con Ángela y Francisco. Y bueno, ya están en la presencia de Dios, gozando de su Señor, que tanto amaron y quisieron. Y bueno, para la familia, esperando y deseando que pues venga una pronta resignación y una buena recuperación, porque seguramente ha sido un golpe muy duro. Dios les bendiga y gracias por vidas como la de ella, que nos bendijo tanto. Y bueno, entonces, claro, se nos va y pensamos en esos momentos memorables, ¿no? También quizás cuando hayas tenido alguna situación difícil, una prueba difícil, ¿no? Ahora, el personaje de nuestra historia, Abraham, tuvo momentos muy memorables en su vida. Cuando se casó con Sara, su mujer, por muchos años, cuando obedeció a Dios y salió de la tierra de Canaán para salir a la tierra de Canaán, para recibir una herencia de tierra que Dios le había prometido, cuando Dios le da la promesa de un hijo, cuando tuvo que viajar a Egipto y andar negando a su esposa, ¿verdad? Porque había una sequía en Canaán, cuando tuvo que mentirle al faraón, cuando regresó de Egipto riquísimo, cuando tuvo que enfrentar a reyes y vencerlos, cuando tuvo que interceder por las ciudades de Sodoma y Gomorra, que al último fueron destruidas, cuando nació su primer hijo Ismael, cuando nació su segundo hijo de él, pero el hijo de la promesa, porque la promesa fue para Abraham y Sara, su mujer, y nace Isaac, ¿no? Y bueno, también cuando tuvo que despedir a Ismael, su hijo, con su madre, y bueno, tantas cosas, ¿no? Incluyendo que su esposa murió a la edad de 110 años, o por lo menos después de estar casado con ella, alrededor de unos 110 años. ¿Cuál sería el más memorable? Ok, para darnos una idea de este asunto, uno de los más memorables episodios en la vida de Abraham, quizás el más dramático, fue la prueba de fe. Cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Imagínate qué terrible sería esa prueba. Era el hijo de la promesa, el hijo que él amaba, el hijo que vendría a ser la promesa también de una descendencia que Dios le había dicho, aunque también tuvo mucha descendencia con Ismael, pues a final de cuentas con Isaac era el hijo de su esposa, ¿no? El hijo de su matrimonio. Entonces Dios le dice que sacrifique a su hijo. Lo vamos a ver el día de mañana ya un poquito más ampliamente, pero el propósito de toda esta semana es hablar de la prueba de la fe. No existe otra forma de saber cómo está nuestra vida y nuestra fe si no tenemos un examen. Los exámenes nos ayudan a saber qué tanto hemos aprendido, aunque al estudiante no le importe nada, pero debería de saber, debería de importarle a cada uno de nosotros cómo está nuestra fe. Que Dios te bendiga. Al pensar en todo esto, que al final de esta semana podamos decir, bueno, recibo la prueba de fe con el propósito de aumentar mi fe. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente charla pastoral.